La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Joseph Abreu, él es coordinador del movimiento Participación Ciudadana, que es también la filial de Transparencia Internacional en la República Dominicana. Bienvenido, Joseph, buenos días. Muy buenos días a ustedes, para mí es un placer y para nosotros poder acompañarlos en este espacio. Bienvenido, mucho gusto. Joseph, recientemente ustedes emitieron, que quizás por el día que lo emitieron no tuvo mucho eco en la prensa, en el sentido de que 4 miembros de la Unidad Anticorrupción de la Contraloría habían sido sometidos al Tribunal Superior Administrativo, aparentemente para entorpecer las investigaciones que están en marcha y que están en el Ministerio Público en torno a la gestión de Donald Guerrero en el Ministerio de Hacienda. Incluso ustedes se explayan y hasta explican qué fue lo que pasó ahí en materia de corrupción. ¿Qué ha pasado con posterioridad al comunicado? Sí, ¿Se ha pronunciado el tribunal? No, todavía no se ha pronunciado, están en proceso de audiencia. El sometimiento que hizo uno de los abogados involucrados en el caso del área de los acusados, y que creo que también está siendo parte de los investigados, porque el abogado, porque de alguna manera formó parte de las estructuras, según la investigación que se ha hecho pública por gestiones del mismo abogado, con la intención de conocer el expediente, hizo que hacerse pública cuando estaba en una etapa que era secreta. Entonces, dentro de las medidas que tomó este señor, incluía el bloqueo de las cuentas, incluso de nómina de las personas, de los abogados actuantes, y que no fueron, que nos llamó la atención, que no fueron defendidos por Contraloría. Ellos con sus recursos personales tuvieron que defenderse, por así decirlo, y costear los gastos legales de su proceso legal. Y a nosotros nos llamó a preocupación cuando nos enteramos de la situación, porque se supone que en el ejercicio de sus funciones deben de recibir una protección de la institución a la cual representan. Y fue parte de lo que nos llamó a motivación a hacer este comunicado, y obviamente para motivar que, como ya vimos en uno de los últimos decretos del presidente, que fueron ya formalmente nombrados, que no habían sido nombrados por decreto esta unidad. Porque no existía esa unidad anteriormente. La unidad se creó de manera, por decirlo, administrativa, todavía no tenía una función específica dentro del organigrama, y lo que faltaba ya era la formalización. Igual falta o se busca que tenga una base legal más amplia, una mayor autonomía, y eso ya se va a enmarcar dentro de la reforma de la ley de la 1007, me parece que regula la Contraloría y el sistema de control interno del Estado Dominicano. Ahí ya se va a establecer dentro de esa reforma la unidad antifraude de Contraloría, ya con un mayor nivel de autonomía para fines de que pueda accionar sin que pueda ser entorpecida por acciones del procurador de turno, que a veces pueda que tengan, no siempre, pero pueda que tengan algún tipo de interés político o de cualquier otra función dentro del organigrama. Licenciado Abreu, ¿entienden ustedes que ya a 2 años de gobierno, cuando se comenzó con una campaña y con una prédica de transparencia, de ataque a la corrupción, usted piensa que con el tiempo se ha mantenido el ritmo y que se han cumplido, se han llenado las expectativas en ese sentido? De transparencia, de anticorrupción y avances. Sí, mire, en los aspectos de control interno, control externo, nosotros hemos, de hecho en el balance que presentamos para el año 2022, que de alguna manera recoge lo que es el accionar de estos organismos en los últimos 2 años, hemos planteado que se ha avanzado en materia de control interno, tanto Contraloría, con esa unidad antifraude, la Dirección de Compras y Contrataciones, que ha cancelado procesos de récord por violaciones de la gestión actual de gobierno, y ha presentado informaciones e investigaciones que han apoyado y han servido tanto a la Cámara de Cuentas como al mismo Ministerio Público para profundizar investigaciones en aspectos penales y en aspectos administrativos más profundos. La misma Cámara de Cuentas ha presentado avances importantísimos como órgano de control externo, y lo hemos visto, que ha sacado auditoría y que continúa sacando auditoría en mayor cantidad que en gestiones anteriores, aunque últimamente ha presentado una merma en su planificación de trabajo.
pero sí, cuando miramos el proceso completo en los 2 años, ha presentado avances importantes y ha mostrado a la ciudadanía una mayor cantidad de auditorías y sobre todo ha dado apoyo importante a la Procuraduría en materia de informes especiales que son soporte de Yo sé, pero penales. en el caso del ex ministro de Hacienda, donde se han producido tantas declaraciones y muchas de ellas provenientes de la propia Procuraduría General de la República, de la solidez de las pruebas que tienen y de lo contundente que es el expediente. ¿Se ha sido coherente con esas declaraciones y con lo que ha estado pasando, que vemos, que no que queremos que metan a nadie preso, pero sí como que hay un avance y que todavía se estén trabajando después de esas declaraciones de que está todo bien, de que está todo blindado, entonces que todavía están esperando auditorías? Mire, según las informaciones que se han hecho públicas, el caso es amplio, es grande. Yo creo que es más grande que los que están sometidos. Sí, es un caso importante, o sea, tiene una dimensión tanto de cantidad de personas, de fondos y de empresas que pueden estar vinculadas, empresas incluso que fueron abiertas con un fin específico y cerradas meses después de completar el fin objeto de la defraudación al Estado Dominicano. Y es un caso tan amplio y la respuesta de por qué no ha salido o no pudiera darla mejor el Ministerio Público, cuál es su estrategia. Nosotros entendemos, en el análisis que hacemos desde fuera, que ha sido una estrategia positiva, considerando cómo le ha afectado a ellos el someter las acusaciones en los casos actuales en materia de plazos. Como ellos tienen recursos limitados en materia de personas y de equipos y de personal para atender estos amplios casos que ya tienen en curso, abrirse otro frente con un caso tan amplio, que comiencen a correr los plazos. Entonces nosotros entendemos que ha sido una estrategia positiva. Pero ya se lo abrieron anunciándolo. No, es que el anuncio no fue por iniciativa del Ministerio Público, fue a solicitud del abogado que está actuando en este proceso como parte de la defensa de los imputados, o incluso como imputado también. Las acciones de este señor fue la que hicieron caso público el caso, pero de hecho se filtró en su momento que pretendieron presentarlo como un proceso de división dentro de la Procuraduría, las cartas donde se hacían la intención o las solicitudes de que sean liberados los expedientes a fines o que fueran entregados a las personas investigadas, y la magistrada Jenny Berenizo respondía que estaba en una etapa donde la investigación debía ser secreta. Pero que el caso, quien lo detecta es la Contraloría. El caso, obviamente, el caso surge dentro de la unidad antifraude de Contraloría, hace una investigación hasta un alcance que ellos tienen de manera administrativa, no tienen la misma potestad de investigación que puede tener la Procuraduría, y hacen una etapa inicial, identifican una etapa inicial, que uno le llama poca, pero pueden llegar hasta 10.000 millones de pesos en esa etapa inicial, y ya luego la Procuraduría asume la investigación, recibe la investigación preliminar que hace la Procuraduría en un procedimiento formal dentro de lo que marca la ley, y amplía entonces la investigación, y en el último conteo iban por 62.000 millones de pesos. ¿Cómo va a ser? En la última estimación. Es el caso más grande. Pudiera ser. Nos vamos casi a pausa, pero José, ustedes como representantes de Transparencia Internacional dieron la puntuación de cada país. Hubo aquí sectores como Adoco que dijo que no, que el país no mejoró, que el país más o menos se mantuvo igual con el número 32 igual que años anteriores. ¿Realmente mejoró el país en materia de transparencia? Mejoró en función de la tendencia, porque uno lo mide por tendencia. O sea, obviamente no tenemos el récord desde que se viene publicando este índice de inicio del año 2001, pero sí ha mejorado respecto a lo que veníamos mostrando de 28, 29% de años anteriores. Ya presentamos un avance importante el año anterior con 30 y este año con 32. O sea, hemos mostrado un avance importante, pero también hay que entender que esto es un índice que mide la percepción de la corrupción que tienen. Obviamente se construye mediante una encuesta que hace Transparencia Internacional con diferentes organismos, instituciones, tanto de la sociedad civil, del empresariado, de los medios de comunicación, la sociedad en general, encuestas que hace sobre la percepción que tiene de cómo va la lucha contra la corrupción y la transparencia en la República Dominicana, y en base a eso establece un esquema, una puntuación. Nosotros publicamos la metodología en nuestra página web de cómo se construye este índice,
Y sí entendemos que los avances, aunque mucha gente entiende, como ustedes mencionaban, que hemos visto avances en materia de transparencia en estos últimos 2 años, pero la consolidación que va a llevar a que aumente la percepción de que hemos aumentado en la lucha contra la corrupción va a venir cuando tengamos condenas ejemplares, y esa es la parte que todavía nos queda pendiente. Tenemos los casos en curso, tanto el caso Antipulpo, caso Coral, el caso Caracol, caso Medusa, todos esos casos están en proceso de investigación y en curso. Hasta que no tengamos condenas ejemplares en estos casos, es que la sociedad dominicana no va a entender que realmente hay un avance importante. Y eso yo creo que va a marcar el inicio de que nosotros aumentemos, por lo menos al promedio de la región, que es 43% sobre 100. Ahora, Joseph, con tu permiso, los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial. Regresamos, todavía tenemos varios temas con el coordinador de participación ciudadana. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Joseph Abreu, quien es el coordinador de participación ciudadana. Y comenzamos este año estamos en febrero, pero se ha movido, hay muchas cosas, algunas sorpresas, como el proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tránsito ilícito de tráfico ilícito de migrantes. Ayer vimos cómo aprobaron sin las 3 causales el Código Penal. También se aprobó la ley electoral. Ese ejercicio en legislativo, ¿cómo lo califica Participación Ciudadana? Y la iniciativa del Ejecutivo de este proyecto de ley de tratas. nosotros hemos mostrado este proceso de ley ya hemos pasado en esta legislatura extraordinaria. Sí. Nos llamó la atención la actividad tan amplia cuando se suponía que se iban a conocer solo los proyectos del régimen electoral. Exacto, lo que estaba pendiente. Y creo que el de Fideicomiso hizo público. Pero se incluyeron este grupo de leyes, cumpliendo obviamente con agendas que no pudieron cumplir en el marco del plazo de la legislatura ordinaria que concluyó recientemente en enero. Entonces nosotros, de cara al proyecto de trata, hemos expresado que la sociedad dominicana, yo creo que ha sido manipulada por grupos de interés que han generado confusión respecto al proyecto y han vinculado con un aspecto que nos preocupa a todos, que es el tema migratorio y la crisis que genera en el vecino país de Haití. Nosotros hemos hecho aclaraciones de que esta ley no es una ley de migración, ni es una ley de asilo, ni es una ley ¿cómo se llama? No tiene ese fin migratorio, no tiene ese fin de generar ni un asilo político, ni de proteger en materia de crear un régimen legal que permita a un gran grupo de inmigrantes obtener una nacionalidad, una regulación. Sí, y nosotros porque entendemos que es una manipulación que se ha hecho, porque se han tomado este delito de trata, que es un delito complejo, es un delito que nosotros hemos visto, por ejemplo, en la operación Cataleya. Hemos visto cómo cuando cerraron la operación que cerraron el centro Casablanca en Santiago, donde se explotaban mujeres con fines sexuales. También eso es trata de personas. Ese es el delito de la trata de personas que comúnmente va vinculado a un tráfico ilícito previo, que es que la trae prometiéndole que van a conseguir trabajos, que van a entrar en un esquema legal, y cuando llegan aquí les retienen los pasaportes, la obligan a hacer esta práctica de vender su cuerpo. Y ese delito de trata es lo que busca perseguir esta ley. Y las víctimas de ese delito de trata, ya sea con fines de explotación sexual, explotación laboral, hay estructuras que lo llevan también a explotación para ponerlo a mendigar, con fines de que recuperen un dinero, le entreguen una parte a la persona que lo está dando asistencia, supuestamente, pero esto lo hacen mediante coacción. O sea, lo retienen de manera obligatoria en beneficio de esas estructuras que son estructuras criminales. En el marco de esas estructuras criminales, en el marco de la investigación de estas estructuras, es que se identifican las víctimas. O sea, no se identifican de manera voluntaria porque se presenten a un tema como si fueran asilados políticos,
tiene que ser en el marco de una estructura. Y estas víctimas son las que se protegen, porque estas investigaciones también son largas, igual que los casos de corrupción, y esas víctimas se mantienen en un espacio protegido porque van a servir como testigos, tienen que ser protegidas, se menciona de protección policial, porque pueden ser amenazadas por estas estructuras criminales para destruir la investigación. Yo sé, pero el artículo 34 está escrito de una forma tal que cualquier haitiano que cruza la frontera y diga que fue víctima de la trata, a él hay que darle ese tratamiento. Sí, ese es el punto, es que la víctima de trata no es tráfico ilícito. Las disposiciones de tráfico ilícito están en el artículo 75 en adelante del proyecto. Eso es lo único que aplicaría para el tráfico ilícito. Las disposiciones del artículo 61 en adelante del proyecto son para la trata de personas, que es un delito que requiere una estructura criminal y una explotación con fines de beneficio. Esa es otra cosa. Las víctimas de trata son pequeñas víctimas reducidas, son explotación de menores, que ocurre mucho. Nosotros presentamos 2 informes que están publicados en nuestra página, Lucha contra las Mareas, uno, el otro es sobre la trata de personas, están publicados en nuestra página. Nosotros invitamos a la sociedad a que entre, lea lo que es el delito de la trata de personas, cómo funcionan estas estructuras, y que muchas dominicanas son explotadas y víctimas de trata en Europa, en Centroamérica, en México. ¿Hay esclavitud aquí? En otros países. Esclavitud, cuando se habla del delito de trata con explotación, aquí no ocurre tanto en ese esquema, a menos que lo veamos desde el ámbito de la explotación sexual como un proceso de esclavitud que también ocurre, porque aunque hay una simulación de que reciben una remuneración, le viven generando una deuda casi impagable que las obliga a esa remuneración que reciben a tener que destinarla directamente a pagar esa supuesta deuda. O sea que se simula un proceso de esclavitud, se puede generar un proceso de esclavitud en esos procesos de trata de personas. Pero no quiero mezclarlo con el otro proceso de migrantes ilegales que por el hecho de ser indocumentados a veces no reciben un salario adecuado o condiciones adecuadas, pero eso actúan en materia de libertad. Eso tienen la opción de no aceptar el trabajo, de devolverse a su país o lo que sea. Las víctimas de trata no tienen esa posibilidad porque están coartadas. Entonces son un caso muy similar y muy reducido, y normalmente se identifican en el marco de una investigación contra una estructura criminal de trata de personas. Ya el aspecto del tráfico ilícito, como le mencioné, habla del 75 en adelante del proyecto, y ahí habla específicamente de que la asistencia es simplemente en materia de apoyarlos en el proceso de repatriación a sus países de orígenes. Pero, Joseph, olvidémonos de lo que dicen los políticos y de lo que dice la oposición, que siempre le va a sacar el filo y va a decir cualquier cosa. Pero juristas entendidos en la materia dicen que no es necesario esta ley y que chocaría con nuestra Constitución, y que esos aspectos que estamos buscando proteger están garantizados en las leyes dominicanas. No están garantizados. De hecho, el régimen actual de trata de personas, que es la ley 137-07, en esos informes y en esas conferencias que nosotros hicimos públicas, invitamos a los medios en su momento, se identificaron todas las falencias, todas las debilidades, todas las nuevas tipificaciones de trata de personas que no recoge la legislación actual. Y esa misma estructuración, o sea, la integración del tráfico ilícito con fines de trata, que no estaba tan tipificado con penas agravantes en la ley actual de tráfico ilícito de personas. Aquí esta ley le agrega, cuando son tráfico ilícito con fines de trata, le agrega agravantes y aumenta las penas, las condenas. O sea, obviamente es una ley mucho más eficiente, mucho más amplia y mucho más garantista en materia de protección a las víctimas de trata de personas, no a las víctimas de tráfico ilícito, que es otra cosa. Pero también hay un proyecto de violencia contra la mujer con un artículo 77D que dice que si una mujer extranjera denuncia que es víctima de violencia, aunque su estatus sea ilegal, ella podrá permanecer con toda su familia en el territorio, con que haga una denuncia, no con que lo pruebe. Hay que ver si hay algún aspecto que se puede interpretar de esa manera, pues tenemos la oportunidad en este plazo de revisión que se va a hacer. No, porque yo me refiero a otra ley, porque son dos leyes. Ok. No tengo conocimiento entonces de esa otra legislación. Pero me imagino que va orientado en el marco de... Por eso es que se menciona a veces de que se entiende que viene de presiones internacionales. No es presiones internacionales, son compromisos internacionales, porque como le mencionaba, en materia de trata de personas, muchos dominicanos y dominicanas son víctimas de trata en otros países
y nosotros queremos que nuestros ciudadanos, cuando sean objeto de un crimen de esta naturaleza en una región extranjera, reciban la protección y las garantías, y que no veamos denuncias como una que ocurrió recientemente de una dominicana que estuvo en Asia por ahí denunciando que no había podido salir, que la tenían retenida con su pasaporte, y recibió una asistencia en el marco de la pandemia, recibió una asistencia del gobierno para apoyarla en su proceso de repatriación. Entonces, ese trato humano, que es parte de los acuerdos y los convenios internacionales de la cual República Dominicana es signataria, nosotros entendemos que se le aplican a nuestros nacionales cuando se vean por ahí en estas situaciones, y que sean protegidos, y que esas estructuras sean desmanteladas, porque como son estructuras que operan y se coordinan entre varios países, también es compromiso de nosotros como nación coordinarnos con las acciones contra estas estructuras de trata de personas, también con los demás países que están trabajando en esta materia. Y nosotros teníamos esa deuda pendiente de actualizar nuestro marco legal, porque era una brecha que permitía que aquí, en Puerto Plata, Sosúa, en Punta Cana, ocurre mucho delito de trata, principalmente con fines sexuales, de explotación de menores, de nacionalidad dominicana, inclusive haitiana, de nacionalidad venezolana, de nacionalidad colombiana, entre otras, y lo hemos visto en los casos que han surgido a la vista pública. Joseph, muchísimas gracias por tu participación. Qué pena que tu periodo culmina, creo que ya en marzo, ¿no? No, pero pueden seguir invitándome, yo seguiré vinculado de diferentes áreas en participación. Fantástico. Perfecto. Bienvenido será. Bienvenido, muy buen debut. Un placer. Excelente. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento cambiamos y vamos a hablar de algo interesante que se llama tripulantes VIP.